Bienvenidos a Prepa en Línea C. Estamos realizando el módulo número 4, iniciando la semana número 1, el texto como manifestación creativa y comunicativa del ser humano. Sean todos bienvenidos. Los invito a dar un breve recorrido en los elementos y recursos que nos brinda la plataforma para la realización de nuestras dos actividades integradoras, así como la intervención oportuna en los foros, tanto el foro de debate como el foro de clase. El foro de clase, que lleva por título Aplicaciones de la Lingüística, y el foro de debate Diversidad Lingüística en México. Las dos actividades integradoras, una de ellas lleva por nombre narrativa y la segunda poesía. Bien, como todos ustedes saben, semana con semana, lo primero que tenemos que hacer es revisar la guía, así como los elementos que nos van a ayudar a apoyar en la realización de toda esta semana. Bien, tenemos un recurso importante que lleva por nombre Conozcamos el lenguaje, un video, el inicio de la escritura, lingüística, un documento para saber más sobre la diversidad lingüística en el mundo, manuscritos en lenguas indígenas, lenguaje popular y habla cotidiana, textos literarios, narrativa, análisis de la narrativa, poesía y lírica, así como dos actividades que tenemos que realizar, ¿sí?, para ir puliendo nuestras habilidades, tanto lectoras como la redacción. ¿Sí? Les sugiero que utilicen los espacios que nos brinda la plataforma, como son, ¿sí?, los espacios de socialización, donde todos ustedes con una servidora nos podemos conocer un poco más. También el espacio de dudas académicas, en el cual ustedes podrán enviar sus ejercicios para que yo de alguna manera los apoye, ¿sí?, con algunas sugerencias para la realización de sus ejercicios. Y también tenemos el espacio de dudas técnicas, la cual estaremos pendientes para despejar cualquier incógnita que se les presente a lo largo de esta semana. Una vez que ya revisamos los elementos que nos brinda la plataforma, vamos a empezar a ver las dos actividades integradoras, en este caso la número 1, que lleva por título narrativa. Narrativa es una narración de tipo de relato que presenta una sucesión de acontecimientos desarrollados en el tiempo y se derivan unos de otros. Por ejemplo, el cuento, que pertenece al género de la narrativa, se caracteriza porque en él, mediante el desarrollo de una serie de acciones, la situación en que inicialmente aparecen los protagonistas es objeto de una transformación. En esta actividad vamos a conocer a uno de los grandes exponentes de este género, que es Edgar Allan Poe. Aquí les puse pues una semicaricatura a donde él expresa un pensamiento. Durante la hora de la lectura, el alma del lector está sometida a la voluntad del escritor. ¿Qué producto vamos a entregar en la actividad número 1? Bien, nos indican que debemos de entregar un documento en Word, en procesador de textos, en el que vamos a identificar los elementos del cuento Retrato Oval de Edgar Allan Poe, y lo vamos a encontrar con sus adaptaciones en un cortometraje. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero, antes que nada, vamos a leer el poema del cuento Retrato Oval de Edgar Poe. Aquí le vamos a dar un clic a la plataforma y nos va a redireccionar a donde está el poema. Lo podemos bajar e imprimir o leer directamente como ustedes quieran. Bien, como punto número 2 vamos a identificar los siguientes elementos en el cuento: el narrador, tema, argumento, personajes, desenlace, qué le sucedió a la joven mujer y por qué. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué mensaje quiere transmitir el autor? Como punto número 3, nos solicitan investigar acerca de la importancia de Edgar Allan Poe en la literatura, y vamos a contestar las siguientes preguntas de una manera muy breve. ¿Qué otros tipos de texto escribió?
a qué escritores influyó con su obra. Aquí nos solicita mencionar por lo menos 3 y explicar por qué. ¿Qué otros cuentos escribió Poe? Menciona al menos 3. Él escribió varios cuentos y varias de sus obras son muy importantes. Y como número 4, vea el siguiente cortometraje, adaptación del retrato oval. Nos presenta la plataforma, aquí un cortometraje, ¿sí? Le damos clic y nos lleva a YouTube para que visualicemos este cortometraje. Bien. 5. Nos piden reflexionar acerca de la adaptación de la literatura a la pantalla grande y vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué te pareció la adaptación del cuento? ¿Consideras que es fiel al texto? ¿Te gustó? Y vamos a justificar la respuesta. Esto quiere decir que vamos a argumentar de una manera a que le demos contestación a las preguntas detonadoras de esta actividad. En el punto número 6 vamos a guardar la información, ¿sí? Ya que la hayamos analizado y vamos a tomarle las siguientes características. El título debe ser Colibrí en 14 puntos, negrita y centrada. Negrita es como es, centrada debe de estar mero en el centro de la hoja. El cuerpo del texto debe ser Colibrí de 11 puntos, justificada. Esto quiere decir que va a abarcar de aquí todo lo ancho de la hoja, ¿sí? De donde esté nuestro margen, de izquierda a derecha. No se tiene que ver así como escaloncitos, sino debe de ser justificado. Y en el número 7 vamos a subir nuestro archivo con la siguiente nomenclatura. Recuerden que primero son nuestros apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, módulo 4, semana 1, guión bajo, narrativa. Con esta actividad vamos a trabajar y vamos a identificar los elementos estructurales de textos narrativos, además de la comprensión de las similitudes y diferencias de la versión literaria y la adaptación de un cuento a un cortometraje. Esto es lo que nos solicita, de hecho, la actividad, ¿sí? Una comparación entre las similitudes y diferencias de las dos versiones, tanto del texto como el cortometraje. La actividad integradora número 2, que lleva por título Poesía, ¿sí? Nos dice que dentro de los tipos de textos que pueden encontrar está la poesía, escrita generalmente en verso. Es el género que suele expresar los sentimientos del poeta, su estado de ánimo, su punto de vista acerca del mundo y de los problemas humanos universales, como son el amor, la muerte y otros que de ellos se derivan, por ejemplo, el gozo, la melancolía, etc. Bien, retomando la actividad integradora número 2, poesía, ¿sí? ¿Qué producto vamos a entregar? Nos solicitan un documento en procesador de texto, o sea, en Word, en el que vamos a identificar algunos elementos de un fragmento del poema de Jaime Sabines, que lleva por título Algo sobre la muerte del mayor Sabines, y la vamos a comparar con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. ¿Qué vamos a hacer? Antes que nada vamos a leer las primeras 3 estrofas de la primera parte del poema, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines. Para eso nos piden descargar el texto. Acuérdense que nada más vamos a leer las 3 primeras estrofas de la primera parte del poema. Después, en el punto 2 nos solicita leer las primeras 3 coplas de Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manríquez. Para esto vamos a descargar el texto. En la plataforma, ¿sí? Nos muestran en el punto número 3 la siguiente tabla. Vamos a identificar los siguientes elementos de ambos poemas, para lo cual vamos a organizar la información en esta tabla. Ustedes la tienen que elaborar, ¿sí? En un documento para ir rescatando la información correspondiente a lo solicitado. Por ejemplo, elementos a identificar. Estos son sujeto lírico, objeto lírico, tema, metáfora, o sea, son 2 ejemplos, tanto de los 2 poemas. Bien, el siglo en que fue escrito el poema, cuál es la intención del autor, por qué lo hizo, por qué lo realizó, cuál es el mensaje que el poeta busca transmitir tanto de uno como de otro. Y vamos a elegir un verso
que te haya gustado y vamos a interpretar su significado. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir el autor? En el punto número 4 vamos a reflexionar y contestar las siguientes preguntas. ¿Qué similitudes encuentras en ambos poemas, tanto de uno como de otro? ¿Qué diferencias encuentras en ambos poemas? ¿Por qué consideras que aunque ambos poemas fueron escritos en siglos muy distantes, siguen conmoviendo a los lectores? Vamos a guardar la información con las siguientes características. Bien, el título calibre 14 puntos, negrita debe ser negrita y centrada, el cuerpo del texto calibre de 11 puntos, justificada, con un interlineado sencillo. Vamos a subirlo a la plataforma con la siguiente nomenclatura o nombre. ¿Sí? Bien. Al elaborar esta actividad, estás desarrollando tus habilidades de conocimiento de las características y particularidades de un texto, así como de la intención comunicativa de la misma. Bueno, por mi parte es todo por este momento. Espero que este video tutorial y esta sesión síncrona les haya apoyado en algunas dudas que tengan por ahí acerca de la realización de las dos actividades. Les sugiero que envíen cuanto antes sus actividades para poderlas retroalimentar y si hay alguna modificación hacerlo pertinente. También les sugiero y les solicito de una manera muy atenta que si llega a sus manos cualquier trabajo de alguno de sus compañeros, por lo menos lo revisen, ¿sí? No quiere decir que lo copien tal como está, no quiere decir que le pongan nada más su nombre y lo presenten como suyo. Recuerden que la práctica hace el maestro y sobre todo lleven a la práctica todo lo que han aprendido en los módulos anteriores. Esto va a hablar de ustedes como buenos estudiantes y sobre todo que van a aprender. Los invito al aprendizaje y estoy a su disposición. Ya saben ustedes que me pueden encontrar por el grupo en el WhatsApp o por medio de la plataforma. Mi nombre es María Siquia Pérez Hernández y es un placer acompañarlos en este maravilloso viaje del conocimiento. Muchas gracias y a la orden.